Hola, muy buen día. Recuerda, 23 y 24 de agosto en Isidro Favela Tlazala, con sede en Quinta Hermosa, el primer retiro para codependientes, un evento único en su clase y te esperamos. Soy Juan Carlos Martínez de Emociones en Equilibrio. Bendiciones. Un retiro especial para ti. Meditación, baileterapia, arteterapia, musicoterapia, sistemas familiares, definiendo la enfermedad de la codependencia, ver las heridas del alma, una alimentación balanceada y actividades al aire libre será el entorno que vas a disfrutar en este gran evento. No te lo pierdas. Anímate, te esperamos. Buenas tardes, días o noches, según en el horario en que nos vean. Estamos aquí muy contentas nuevamente con ustedes con el video podcast Emociones en Equilibrio en la sección Plática entre Mujeres. Hoy tenemos un temazo. Temazo porque aparte de que está muy bueno, es amplio, entonces por eso decimos temazo. Recuerden que no somos expertas, que hablamos de nuestra experiencia, que son temas que nos dan a ideas, que nos surgen muchas cosas para decir y que queremos compartirlas. Son cosas que hemos vivido también. Mucho de lo que hablamos es nuestra experiencia y entonces no contamos con la verdad absoluta, pero transmitimos esto esperando que a alguien más le sirva. El tema de hoy es juicio y prejuicio. ¿Qué tal con eso? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahorita son tardes, ya un poquito, con un poquito más de calor, ¿no? Sí. Ya no hace tanto frío como hacía hace ratito. Y bueno, pues, para los que nos van a escuchar después, pues buenas noches, buenos días. Somos Plática entre Mujeres. Y así como dice mi querida Blanquita, hoy les vamos a hablar de juicio y prejuicio. Y bueno, pues arrancamos, Blanquita. Iniciamos. Vamos a ir tratando de desmenuzar, pues, desde el principio para no equivocarnos tanto, para no mezclar tantas ideas. Y dijéramos, ¿no? ¿Quién en su vida no ha sido enjuiciado por alguien más? ¿Quién en su vida no ha sido también prejuicioso a veces, no? Entonces, queremos empezar definiendo precisamente qué es esto de juicio y qué es un prejuicio, ¿no? Porque a veces también podemos tal vez confundir, las palabras son muy similares. Entonces, nos dice el diccionario tal cual que el juicio es esta facultad que el ser humano tiene para distinguir entre lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto. Es esa parte en la que el ser humano va distinguiendo, ¿no? Y que es también como sinónimo, el juicio también puede ser una opinión, el juicio también puede ser una crítica, si se hace sobre todo de forma negativa. Luego dice que el prejuicio, este prejuicio es una idea preconcebida sobre otra persona, sobre algo, sin tener suficiente información. Para pronto, yo me pongo a opinar y a criticar de mi vecina cuando ni la conozco, no sé nada de ella ni de su vida, pero me hago una idea, ¿no? Por eso dice preconcebida, porque pues como no la conozco y no tengo información de su vida, yo nada más según lo que veo es de lo que hablo. Entonces ese es un prejuicio. Ser prejuicioso es hacer ese tipo de juicio sin conocer, sin saber, más allá de la vida de los demás. Simple y sencillamente pues es algo que yo opino, que lo quiero decir a modo de crítica, a modo de opinión, de sugerencia, según yo a veces, pero que realmente estoy haciendo un juicio. Entonces es esa parte que queremos distinguir entre juicio y prejuicio para comenzar. ¿Qué les parece? A ver, Blanquita nos decía ahorita que lo que es la palabra que significa juicio es lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esto de correcto e incorrecto? Pues de los padres, ¿no? Que son los que nos educan y los que empiezan a decir esto es correcto y esto es incorrecto. Y bueno, pues como les decimos, aquí nosotros solo damos nuestra experiencia de lo que nos ha servido, todo lo que hemos aprendido y estudiado, ¿no? Y ¿qué les pudiera yo comentar? Juicio. Bueno,
Yo decía que mi madre, en este caso me decía, eran más las opiniones que decían, ¿no? Era como, yo no lo veía tanto como, ay, me están enjuiciando mi madre, ¿no? O mi hermana. No, yo decía la opinión que me dan, ¿no? Y esta opinión siempre era, pórtate bien, siéntate, no vayas a subir los pies al sillón. Una niña bien educadita y bien comportada se ve muy bien en cualquier lugar. Sonríe. Aquí hay algo como incongruente, ¿no? Porque a veces me decían, sonríe, y a veces me decían, ¿qué? Pero no tanto. ¿Por qué estás sonriendo tanto? Entonces yo decía, y me decían, no, aquí, es más, a veces llegábamos a cualquier lugar, porque mi mamá luego tenía que ver a muchos abogados, y luego me decía mi mamá, aquí te comportas, ¿eh? Aquí nada de sonreír. Yo, sí, mamá, ¿no? Entonces yo dije, sin problema. Y de todas maneras, cuando alguien, esa persona se acercaba y me decía, hola, ¿cómo estás, Marisela? Qué bonita. Y yo le decía, bien, ¿en qué año vas? En cuarto de primaria, ¿no? Y ¿por qué tan seria? Y yo volteaba a ver a mi mamá, ¿no? Así como diciendo, y decía yo, porque sí soy, ¿no? Y luego me decía mi mamá, ya llegando a la casa, Marisela, ¿por qué si te estás diciendo que por qué tan seria? ¿Qué no podías sonreír? Y yo decía, carajo, por fin, ¿no? O sea, era sonrío o no sonrío, ¿no? Y pues ahí me voy, por eso que yo no sabía que eran juicios, ¿no? Que eran juicios. Y obviamente aquí sí, ¿no? Como dice mi compañera, qué importante esa parte de distinguir, no distinguir. Hay una psicóloga, Cristi de la Torre, que nos dice que cuando nosotros somos niños, que de los 0 a los 8 años, tu cerebro está en modo absorber, ¿no? No vas a hacer algo muy importante, que es cuestionar. No vas a cuestionar nada de lo que te están diciendo, porque tú estás en modo aprendizaje, ¿no? Todo lo que te digan lo vas a adoptar, vas a aprender y lo vas a creer. Ojo, esa es de las cosas más importantes. Que si a mí me dicen que por el lado derecho siempre va a ser lo correcto, yo me voy a ir por ese lado y no voy a cuestionar. Todavía no genero en mi mente y en mi cerebro esa capacidad de cuestionar. Entonces, cuando nos dan estos ejemplos de, es que siéntate, es que pórtate bien, es que no sé qué, nos habla en la psicología de un tienes que y un debes de, ¿no? ¿Qué es lo que el niño normalmente hace? Él sigue la instrucción. Él dice, mi papá me dijo que yo tenía que lavarme los dientes todos los días a las 8 y yo todos los días a las 8. Eso sí, debía de, ¿no? Es que debes hacerlo, pero es que porque debes, porque tienes, porque es una obligación, y cuando lo dice el padre en automático se convierte en ley. No hay otra forma de decirlo, porque es una ley. Y como niño, que además no tienes la capacidad de cuestionar, pues le das al papá todo el poder, ¿no? Le entregas todo para que forme finalmente esa parte de tu vida. No está mal, no estoy criticando, no estoy diciendo, soy madre también y lo he hecho muchas veces. Lo que digo es que a veces como papás no tenemos la suficiente información, porque te dicen, tú vas a educar al niño, tú lo vas a guiar, tú eres el ejemplo, tú shalala, shalala. Lo que no te dicen es que tú tienes ya un sistema de creencias que muchas veces son limitantes. Muy arraigadas. Tú dices, no, yo voy a educar a mi hijo bien y mejor, y lo que yo no tuve se lo voy a dar, y nos vamos por el lado bien equivocado, porque lo que deberíamos estar analizando es ese sistema de creencias limitantes que también a nosotros en su momento nos dieron como esponjas y nosotros absorbimos todo, y sigo yo teniendo 30 y tantos años y sigo repitiendo eso, a pesar de que ya, ojo, yo ya cuestiono. Yo ya tengo un criterio, y de todos modos hay cosas que se quedaron, pero profundamente, y que hay unas que todavía incluso no descubro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con tienes que y debes de? Pues que vamos programando al niño o la niña a que sea de una forma, enjuiciándolo, porque pues no pudiera yo decirlo de otra forma. Lo que es correcto, ¿no? Sí, diciéndole según tu parecer, sí. Porque el único que tiene ahí la capacidad para decir qué es lo bueno y lo malo en este momento es el adulto, el cuidador, el maestro,
el adulto en general. El niño, volvemos a lo mismo, en su capacidad de niño, solamente va a absorber. Y el adulto guía y reproduce esos patrones que él ya trae, buenos, malos, como sea. Pero que, ojo, para él mismo, esos patrones son los correctos. Si tú se lo cuestionas, él dice que esto es lo que es correcto, es lo que es bueno. Y tú le preguntarías, ¿según quién? Sí. Según mi mamá. Y fíjate, yo ahorita, bueno, con esto que hemos aprendido también, ¿no? Quitándonos todas esas creencias y ahora con lo nuevo aprendido, digo, ¿cómo no tuve eso para decirle a mi mamá, ¿no? Bueno, ¿y dónde dice eso? Y bueno, está bien, esto es lo correcto, pero ¿cuál es lo incorrecto, no? Y les voy a decir por qué yo pudiera ahorita haberle dicho a mi mamá, ¿y cuál es lo incorrecto, no? Porque a mí me gustaba mucho bailar desde niña, ¿no? Entonces yo era bien bailarina y andaba yo baile. Y ahora lo puedo ver. Tengo una nieta que le encanta bailar, ¿no? A otra que le encanta platicar. Entonces, cuando alguna persona adulta le pregunta algo, no, hombre, se va corrido y hable y no la calla, ¿no? Entonces, a veces, pues estamos las personas adultas así como que, bueno, pues ahorita que acabe la niña, seguimos con la plática, ¿no? Entonces llega un momento en que dices, ay Dios, ¿a qué hora se va a callar esta? No para, ¿no? Entonces, y en la otra, lo contrario, ¿no? Es baile. Entonces, de repente está baile, o la que quiere cante cuando estamos en el karaoke, ¿no? Y entonces ¿a qué les va a dejar el espacio para los adultos, ¿no? Y entonces, esto que yo veo ahora en mis nietos es en lo que yo me veo reflejada cuando mi mamá me decía, ya Marisela, deja de bailar. Y yo decía, pero ¿por qué, no? Si a mí esto me gusta, ¿por qué me para de bailar, no? Y al final de cuentas, ahorita lo que estamos viendo es que lo que dicen nuestros papás es ley, ¿no? Entonces, solo es obedecer. Saber que lo que es correcto y lo que es incorrecto. Vas a hablar cuando yo te diga y te vas a callar cuando yo te diga. Y vas a bailar cuando yo te diga y no vas a bailar cuando yo te diga, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ok, así lo voy a hacer, ¿no? Pero cuando ya ahora de adulto, que dices, híjoles, para mí ver a mis nietas y a mi nieto, me veo muy reflejada en ellas, ¿no? En ellos, porque tengo nieto. Entonces es cuando digo, híjoles, ahora veo esas creencias que mi mamá también las traía muy arraigadas de atrás, ¿no? Aprendido. Y ahora lo que hemos tratado en la familia es de permitirles ese espacio y dejarlos ser genuinos, decíamos hace rato, ¿no, Blanquita? Que tanto a veces no les permitimos ser genuinos, pero aún sabiendo esto, Marisela y Blanquita también cometemos a veces el error de no acordarnos, ¿no? Porque aquí estamos tan en ensayo y error. Y hace rato me decía Blanquita que a veces también ella la riega con la niña, ¿no? Sí, o sea, es impresionante que puedes tú ser muy consciente de cierta información y que sigue ganando esa creencia. O sea, le eres leal, eres fiel a eso que te enseñaron y ojo, leí también algo que decía, no culpes a los padres porque en su ignorancia ellos te inculcaron algo que creían que era bueno para ti. O sea, eso es algo que yo quiero dejar muy claro, ¿no? Yo no voy a volver a quejarme ni nada, solo estoy pues comentando como tal, que pues viene de ahí, ¿no? Porque al final de cuentas naces en una familia que ya cree en algo y te lo comparten, y luego tú formas una familia que cree en algo y lo compartes y así nos vamos, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, no? ¿Por qué metemos lo bueno, lo malo? Porque es la base, ¿no? Es la base para volverte una persona prejuiciosa. ¿Qué pasa? Pues que es una cadena, ¿no? Así como yo aprendí desde mi familia, desde mi centro, cuáles eran las cosas
correctas e incorrectas con mi familia nada más, esa es la forma en que yo voy a ver al mundo, es la forma en que voy a salir y voy a señalar. Y si yo en mi casa, por poner un ejemplo, cenamos todos a las 8, toda la vida se cenó a las 8, llegaba papá de trabajar, se cenaba, dientes y a dormir, y en donde yo me encuentre afuera con una situación diferente a eso, yo lo voy a ver como incorrecto, porque según mis bases, según lo aprendido y lo inculcado, lo correcto es cenar todos los días a las 8. O sea, el que esté cenando a las 6 es muy temprano. El que esté cenando 10:30, pues ¿qué le pasa? Ya es hora de que yo ya debería de estar dormida. Entonces, yo voy formando esos juicios según lo que yo viví. Entonces, por eso estamos dejando ahora sí que esta base, que es lo sólido, que viene siempre de la infancia y que siempre de ahí es de donde vamos a obtener casi todo de lo que de adultos ahora somos. Entonces, esa parte la dejamos clara en el de debes de y tienes que. A todos seguramente nos pasó y todos tendremos por ahí guardados en nuestra mente alguna experiencia de, no, si es que mi papá decía que siempre teníamos que hacer X cosa, no es que mi mamá era muy rígida con este sistema de los horarios, por decir, y con eso crezco. Y nada más obsérvate ahora cómo eres en tu diario vivir, cómo eres en tu casa. Casi regularmente repitiendo las mismas cosas pues que te enseñaron, ¿no? Porque al final del día eso es lo que traes. ¿Qué sería lo importante aquí? Pues nada más analizarlo, observar y ir estudiando cada una de esas creencias, que seguramente son muchas. Sí, fíjate, Blanquita, que ahorita que decías que tú se cenaba a cierta hora, en mi casa eran muy tajantes los horarios, ¿no? Muy marcados, muy marcados. Y bueno, pues sí, a las 8 de la noche se cenaba, a dormir y ya, ¿no? Y conforme Marisela va creciendo en su parte de su adolescencia, es amigas, o sea, como que yo no podía decir que tenía amigos, ¿no? Como que todo era mujeres, ¿sí? Mis amigas, y la verdad es que yo tenía más amigos que amigas, pero pues no los decía, porque como en la casa nada más decía, te voy a festejar tu cumpleaños, dile a tus amigas. Entonces yo decía, pues mis amigas, no, porque eso era lo correcto, era ¿no? una gran fiesta de dos, porque decía no yo, entonces, si no pronuncia amigos, eso es incorrecto, ¿no? Entonces, se va haciendo uno, ¿qué pudiera ser? Mañoso, o... Sí, o sea, tú vas tratando como de adaptarte a lo que te dicen, ¿no? Y sí, ahí vas como pececillo siguiendo el flujo. Pero la verdad es que la relación que yo tenía mejor era con amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues las amigas asistían a la fiesta, ¿no? Y de ahí el horario para cuando llego a mi adolescencia, en esa parte de ¿quién va a venir por ti? Si llegaba a ir un amigo era, tenía que llegar, tocar la puerta, a qué horas, a dónde vas a ir, a dónde va a estar, a qué horas vas a traérmela, y la quiero bien cuidadita, ¿no? Y con amigos, cuando llegaban a ir los amigos, tenía mi mamá que ver así a todos los amigos que llegaban en general, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, era esa parte de decirme, porque también me decía, una niña y una mujercita bien comportada debe de estar a ciertas horas en su casa. No debe de andar en la noche. Eso no está bien. Entonces, bueno, yo quisiera decirles que llegué yo a la edad de 48 años y me daba un pánico, un pánico andar en la calle. Aparte del miedo, porque me decía que me podían robar, que me podían asaltar, que me podían violar, que me podían pasar muchas cosas, no está bien visto que tú andes a esas horas en la noche, ¿sí? Y menos con amigos. Sí. No, si juntamos esos dos ya, olvídate. Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Precisamente, pero voy a regresarme en la parte donde ya mencionó adolescencia, en donde habló de este último tiempo que se me hace muy bueno. ¿Qué estábamos diciendo? Que el niño de los 0 a los 8 solamente está absorbiendo. Me decía, antes de empezar a grabar, me decía mi compañera, pues, ¿qué pasa en la adolescencia? Entonces le digo, bueno, yo creo que en la adolescencia entonces es donde justamente todo explota, ¿no? Es donde ya dejaste de ser niño como tal,
ya dejaste nada más solamente de absorber, ya también estás empezando a querer cuestionar, porque el adolescente es una etapa, yo considero que muy bonita, pero llena de muchos cambios, ¿no? Es como muy caótica. Y yo creo que esta parte de los juicios y los prejuicios entra también aquí, porque el niño que está dejando de ser niño comienza a preguntarse, bueno, ¿qué pasa si un día yo a las 8 no estoy en la casa, que es hora de cenar, y llego 8:15, llego a las 9? ¿Por qué no se puede cenar a las 9? Y entonces, pum, ¿no? Empiezas a querer cuestionar, pero al mismo tiempo a querer romper ese sistema de creencias que no solamente trae tu mamá, sino también tu abuela y tu tatarabuela. Y entonces es ahí donde empieza ese enfrentamiento de la mamá o del padre con el adolescente, porque dice, ¿por qué esta me quiere venir a cambiar todo ese sistema que he seguido yo, que ha seguido mi madre, que ha seguido mi abuela y mi bisabuela, nada más porque a esta se le ocurre no llegar a las 8 para cenar? Empieza uno a cuestionar y a querer romper esas creencias, y evidentemente eso es algo que nos da miedo, ¿no? Que hacer algo diferente a lo que hemos venido haciendo durante muchos años da mucho miedo. Y que un hijo te venga a cuestionar el porqué de tus decisiones, nombras, eso es así como, espérate, o sea, me gustaba cuando tenías 7 y solamente ibas corriendo al baño, te lavabas y regresabas, y no me decías ni por qué ni para qué, era porque mi mamá dijo yo voy y lo hago. Ahora resulta que el adolescente ya empieza a preguntarse, bueno, ¿y estará tan mal que de plano un día no cenemos? Pues si no tenemos hambre, ¿por qué hay que cenar a las 8? ¿Pero qué te pasa? Entonces, todo ese tipo de cosas entran en la adolescencia, y algo que quería mencionar, que seguro es un momento súper caótico para el adolescente, en el que está justo buscando ese criterio, ¿no? Está tratando de formarse. Fíjate que en esa parte de la adolescencia, cuando ya Marisela se integra más a la calle, Sí, a la vida. Sí. A la vida, porque yo estaba más en mi casa, ¿no? Casi mi niñez me la paso en la casa. Entonces, cuando yo salgo a la calle, no, hombre, a mí me encantaba todo. O sea, yo decía, esto es nuevo para mí, ¿no? No hay tantas reglas como las que tiene mi mamá en la casa. Pero ahí les va. Empiezan a enjuiciar los amigos. Les digo, es que ya me voy. ¿Cómo si son las 8 de la noche? Es que yo tengo que estar a las 8 de la noche en mi casa. Bueno, pero ¿puedes venir a la fiesta que va a ser el viernes? ¿A qué horas va a empezar? Pues a las 8. ¿Cómo? Si a esa hora ya tengo que estar en la casa. ¿Cómo no? Si a esa hora yo no tenía permiso, ¿no? Entonces, ¿qué tan problemático, Blanquita, fue? Porque entonces ya te empiezan a enjuiciar tus amigos. Y viceversa. Y tú para hacer, y yo también, ¿no? Porque digo, ¿cómo estos pueden irse a fiestas el viernes si tienen mi misma edad y ellos tienen que estar en su casa? Y dormirse como ni ponerse la pijama y irse cuando salía en la tele. Blanquita no se ha de acordar, sí salía, pero esos canción. Tin Larín, ¿no? Vamos a la cama. A esa hora Marcela ya tenía que estar dormida, ¿no? Entonces, tanto yo empiezo a hacer ese prejuicio hacia ellos, de decir, ¿cómo? Como ellos a mí, ¿no? Y era lógico, ellos desde su punto de vista y desde su forma de vivir, era válido también para ellos lo que hacían, y era válido también para ella decir, ¿estos qué les pasa? Ya son 9 y tanto. ¿Cómo me dicen que la fiesta empieza a las 8? O sea, a las 8 ya deberíamos estar todos en casa. O sea, no estábamos mal, simplemente no teníamos ubicado y orientado que cada uno tenía los juicios de valor que estábamos haciendo en ese momento, según lo que estaba viviendo, según lo que había aprendido, según las creencias. Entonces, o sea, ambos tenían su razón, no estaba mal. ¿Dónde viene aquí el problema? Donde dice, ¿por qué nos empieza a importar lo que los otros piensan de nosotros? O sea, el juicio como tal no es malo, porque si volvemos a recapacitar que el diccionario dice que el juicio es la facultad para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, entonces yo adopto el juicio como algo positivo. O sea, qué bueno que existe el juicio para que yo tenga la capacidad de discernir. Resulta que el juicio no es malo, el prejuicio es lo que lo viene a hacer malo, cuando tú, desde tu punto de vista,
quieres que las cosas sean como tú las viviste, como a ti te las enseñaron y como a ti te indicaron el camino. El camino es por la izquierda. Oye, pero hay como 60 caminos. Es por la izquierda y no hay más opción. No tener esa mente abierta. Lo que decía ella, es que yo salgo al mundo y me encanta porque veo 100,000 posibilidades más, 100,000 caminos. No nada más estaba el de la izquierda. Había como otros 80,000 más y ahí fue yo donde dije, wow, ¿de qué me perdí? Y entonces es cuando yo digo, empiezo a hacer ese prejuicio con los amigos y decir, no, es que tú tienes que estar dormido a las 8 de la noche, ¿no? Pero era prejuicio o yo misma me estaba juzgando el decir, pero tú, ¿por qué? ¿Por qué tienes que irte a dormir a las 8 de la noche, no? Entonces, aquí es donde, fíjate, cómo nos podemos desalinear o salir de esas creencias familiares, Blanquita, tan fácilmente, porque entonces, como yo quiero ser aceptada en ese grupo, ¿sí? Porque hace rato les comentaba, ¿no? Que de niña, si eran con personas adultas, yo me tenía que comportar con personas adultas, porque mamá, sí, me decía mi mamá, aquí te portas seria, tranquila y saludas y se sienta y no habla, porque voy a hablar yo, sí, mamá. Y acá viene la familia y aquí puedes divertirte y puedes jugar con tus primos, sí, mamá. Acá, vas a la escuela y vas a estudiar, no vas a jugar, porque así me decía mi mamá en la escuela, aquí, sí, mamá, ¿no? Entonces, todas esas partes donde yo tenía que embonar para no ser enjuiciada y que esos ojos así que me miraran todos, ya sea los adultos, ya sean mis amigos, ya sean mis compañeros en la escuela, ya sea la familia, no fuera yo ese foco de atención, yo decía, tengo que pisar lo que ellos están haciendo en ese momento. A donde fueres, haz lo que vienes. Sí, ¿no? Para no ser enjuiciada. Sí, empieza a existir ya. Es esa parte muy importante la que acaba de mencionar, ¿no? Cómo desde chica me van diciendo que me moldé a gusto. Acá hay que ser de un modo, acá es trabajo, aquí es serio, acá es familia, pues no tan serio. Acá es lo que... Entonces yo voy adoptando ciertas máscaras, ciertas posturas que me permitan siempre incluirme. Evidentemente somos seres humanos que estamos diseñados a socializar y a ser aceptados, y esa es una parte muy importante de los juicios. No podemos vivir aislados allá en una montaña como ermitaños, y por eso es que vamos adoptando todas esas posturas. Es parte de nuestra naturaleza humana. Volvemos al mismo. Sin embargo, lo malo y lo perjudicial aquí es cuando tu mente no es lo suficientemente abierta. Te dicen en la psicología pues ya más moderna para la educación de los niños que una de las formas para evitar todo este conflicto del que hablamos y que vivimos en nuestra infancia y nuestra niñez, que no nos lo platicaron, que sí lo vivimos, es dar opciones. Aquí lo mencionamos y es muy claro cómo nosotras no tuvimos tantas opciones y que las formas en que nos enseñaron eran únicas, tajantes e inflexibles, quiero decir, ¿no? Porque finalmente no teníamos, bueno, mira, puede ser así, puede ser así, puede ser, no, es así y punto. No había cuestión, no había pero por qué, no había, bueno, pero me das chance, hoy sí, mañana no, es así y punto. Esa inflexibilidad nos dio pauta a que cuando sales al mundo y conoces de tanto, claro que hay opciones, claro que hay oportunidades de desviarse a muchas opciones porque te abren los ojos a algo que jamás has visto y seguramente es muy importante en un adolescente, que es de lo que hablábamos, porque es en el momento en el que ya empiezas a formar tal vez un criterio, a cuestionar, entra esta parte de la rebeldía. Yo no quiero hacer lo que hace mi mamá, siempre de zapatos blancos, yo no sé ni por qué, a mí ni me gustan, o sea, empieza esa parte y hay oportunidad. Donde te vuelves rebelde. Sí, te vuelves rebelde hasta, pues qué bueno, ¿no? O sea, como con justificación un poco, porque dices, es que ya ni siquiera sé por qué he venido haciendo esto tanto tiempo y sí quisiera yo saberlo, ¿no? Claramente el padre está abierto a dar explicaciones,
porque no lo sabe. Sí, no lo sabe, efectivamente, ¿no? Es donde como Gloria Trevi, ¿no? Suéltate el pelo, ya no quieres traer la diadema, ya no quieres traer pues los vestiditos. Fíjense que qué complicado fue para mí, ¿no? Mi inocencia, mi infancia, perdón. Mi madre me vestía a mí como una princesita. Entonces siempre andaba yo muy arregladita y siempre muy, muy propia, ¿no? Entonces, me acuerdo que los sábados de Gloria, bueno, aquí nos escuchan en varios lugares. Entonces, aquí en México, el sábado de Gloria es mojarnos. Te purificas con el agua, ¿no? Te perdona todos tus pecados que te portaste mal, ¿sí? Y entonces me acuerdo que esa vez, pues íbamos a visitar una prima, ¿no? A unos tíos, y bueno, me encantaba ir con los tíos, porque era mi momento de ir a visitar a unos amigos que todavía conservo a varios ahí en condominios, ¿no? Entonces era irme a echar relajo. Entonces me acuerdo, llegamos mi hermano Ismael, mi hermano, y yo muy propios, muy arregladitos y todo, y de repente nos dicen, ¿no se van a mojar? Y mi hermano me codea y me dice, sí, vamos a mojarnos. Le digo, no, los zapatos, el vestido, y me dice, no importa, después lo exprimimos y nos secamos un rato, mira, hace mucho sol, nos vamos a secar. Y yo no, ¿por qué? Porque nos vamos facultando a lo que nos dijeron, ¿no? Lo correcto y lo incorrecto, pero me lo permití. Dije, bueno, va, pues échenos el agua, ¿no? Y pues nos empezaron a mojar, pero no lo disfruté, ¿sí? Ya después me acuerdo que ya fue mi mamá por nosotros, ya nos fuimos caminando y los zapatos me chillaban. ¿No? Entonces, es cuando dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso. Bendita vez nunca se dio cuenta mi mamá, ¿no? Pero es eso, ¿no? Irnos facultando a lo correcto y a lo incorrecto. Sí, ¿qué tanto me costó trabajo que mi hermano, porque aparte él no quería ir solo, ¿no? Él decía, no, la embarco primero, ¿no? La embarco, que nos toque a los dos, ¿no? Entonces yo le decía, no, es que esto no es correcto. Y él me decía, Marisela, nos ponemos en el sol y nos exprimimos y nos vamos a secar, ¿no? Entonces es eso. Sí, también, ¿no? Al final de cuentas el niño, independientemente de que sabe que tiene que seguir una línea que está marcada, no pregunta por qué ni nada, pero sabe que la tiene que seguir. Hay una edad en que todavía el niño dice, yo sigo siendo niño y yo busco la forma de disfrutar, y esos momentos en los que mencionaba, donde eres frenado, ¿no? Donde eres parado, donde te detienen y te dicen, no debes de hacer esto porque la gente no debes de hacer esto porque no te van a querer, no, tú debes de salir bien en la escuela porque así la gente va a ver que eres listo, y debes. Entonces yo pienso que le vamos eliminando al niño poco a poco esa autenticidad, lo genuino, esa genuinidad que después buscas en el adulto y que ya no la tienes, sí, que ya quedó enterrada ahí entre todas las creencias. En la mente, en este pensamiento, en esta cabecita, solo es debes, sí, y tienes. Sí, ya estás programadísimo. Y tienes. Entonces, híjoles, desconectarnos esas palabras, qué complicado es, pero sí se puede. Sí se puede, ¿verdad, Blanquita? Y hay que hacer todo lo posible por intentarlo, pues, cada día y todo el tiempo que se pueda, porque así como fue mucho tiempo en el que se nos transmitió eso, o sea, imagínense que dice la psicóloga que de 0 a 8, entonces vamos a considerar que durante 8 años estuviste absorbiendo una idea, y que yo te diga hoy que la elimines y que para mañana ya pienses diferente sería muy complejo. Pero si el día de hoy haces conciencia, probablemente tengas más tiempo para ir eliminando poco a poco o construyendo otras ideas, ¿no? Es lo que vamos a hablar al final de cuáles podrían ser las formas. Pero ahorita quiero mencionar algo que también decía la psicóloga sobre qué dice. La psicóloga dice que los juicios que hacemos a los demás, porque acuérdense que así como nosotros fuimos enjuiciados de niños, nos convertimos después en un joven o en un adulto que se convierte en prejuicioso, ¿no? Y dice que por qué los juicios que hacemos a los demás hablan más de nosotros que de las otras personas.
comentaba que mi abuelita tenía una frase para decir que cuando yo señalaba a alguien, uno de mis dedos apuntaba allá y 3 apuntaban hacia mí. Jamás me explicó qué significaba eso de los dedos ni nada, pero sí logré entender que tuviera como cuidado con lo que criticaba, con lo que opinaba de otros, porque muy probablemente yo tal vez tenía hasta más que dijeran de mí, o que ella siempre decía, que si no, que revisara si no traía cola que me pisara. Y ese que decía, pues creo que no, pero hoy entiendo más o menos de qué habla. La psicóloga dice esto, ¿no? ¿Por qué los juicios que hacemos de los demás hablan más de nosotros mismos que de ellos? Es lo que les dije de la vecina por el ejemplo. O sea, un ejemplo muy sencillo es que yo me atrevo a ser prejuiciosa porque veo que otras familias no hacen lo que mi familia hace. Para mí eso ya en automático es incorrecto. Entonces, aquí hay 2 formas de ver eso. Número 1, pues, yo fui educada de un modo y estoy programada ya a ver mal algo que es diferente a mí. Algo que es muy diferente a mí está mal en automático. Y 2, muchas veces es un reflejo de algo que no me atrevo a hacer y que sí quisiera. Que tienes muchas ganas de hacerlo. Exacto, o sea, pero sabes que es incorrecto. Yo platiqué algo que me pasó hace poquitito, de veras que sí, se los prometo que me confieso y me declaro culpable. Hice un juicio así. Recuerda que estamos ensayo y error, ensayo y error. Recuerda que no va a salir de aquí. No, hice un juicio, lo hice todo en mi mente, déjenme decirles que no me atreví a hablarlo con nadie más, pero que si lo hubiera hablado igual no lo hubieran notado, pero hoy apenas precisamente estudiando este tema, me di cuenta de lo que y dije, no, sí te pasaste. Una vecina que me encuentro, la veo, tiene un bebé casi de la misma edad de mi bebé, y veo que no lo trae, ¿no? Y entonces en mi mente fue, ¿dónde está? No, le pregunto a mi marido, oye, ¿y el bebé ya no lo trae? Que no sé qué, me dijo, lo tiene allá afuera su esposo, que quién sabe qué. Hasta ahí. En mi mente, los siguientes 30 minutos fueron de, ¿y qué? Si llora, ¿cómo lo va a hacer? Y si tiene hambre, ¿no? Seguro ya no le da pecho, ¿no? Seguramente le da fórmula, no, es que la fórmula es malísima, no, es que ella debería de traerlo ahorita, no, es que los papás siempre son bien, nunca les tienen paciencia, es que si el niño llora, es que si bueno, me la pasé haciendo como 30 minutos juicios de la vecina nada más porque no traía cargando el chilpayate, y ojo, yo sí traía la mía, ¿verdad? Aquí bien pegada, como ladilla. Entonces, ¿ahí qué pasó? Primeramente, pues la forma que yo vi, bueno, lo mismo, todo lo que es lo diferente que era. Pero no fíjate, Blanquita, que si te pones a analizar eso que tú pasaste, que pudiéramos decir, tú querías que ella también trajera al bebé, es esa, y donde tú dices, bueno, porque yo lo aprendido es que ella, si su bebé todavía es pequeño, lo tiene que traer. Tú más sin en cambio, ya te atreves a poder dejar a tu hija un momento, porque sabes que no necesitas traerla pegada, ¿sí? Y que sabes que también tu marido te carga a la niña, ¿sí? Pero ¿por qué lo haces? Porque como dices, programado que tenemos aquí aprendido, lo salta inmediatamente, ¿no? Es un flashback a tu infancia otra vez, a lo que viste, a lo que te dijeron, a todas las mujeres que viste que son súper abnegadas al niño, al bebé, que las mamás son casi las dueñas de que, por Dios, estamos en el 2025, ya no deberían de repercutir tanto, de todos modos siguen dentro de mi chip y que yo soy la única responsable de irlas eliminando, de irlas pausando, de irlas deteniendo, de ya no darles ese valor, ese juicio de valor que le estoy dando yo, porque entonces vendría yo a ser una persona prejuiciosa, de un prejuicio, ojo, muy antaño, ¿no? Que estamos hablando de un prejuicio de matriarcas, casi me estoy yendo ya a no sé qué épocas, porque también hay prejuicios así, ¿no? Como el que mencionaba, que las mujeres no pueden salir de noche, que las mujeres no pueden tener amigos. Esos prejuicios son sociales, son de generaciones súper antañas que aún a la fecha algunas personas todavía tenemos, ¿no? Y que tenemos ganas de hacerlo. Sí, yo decía, bueno, vamos, entonces también sé honesta
contigo y sé transparente y di, a lo mejor lo que yo tenía ganas era simple y sencillamente haber podido dejar yo también a mi niña en la casa o con alguien más y poderme haber venido sola como ella porque se veía pacífica, se veía que estaba disfrutando sus 10 minutos, sus 15 minutos que había tenido sin su bebé y también eso es ser honesto, ¿no? Sí, yo también quisiera una media hora sin la niña, no porque no la quiera, sino porque también es muy desgastante, entonces me atreví a hacer ese juicio y después pues a reconocer por qué, de dónde viene, ¿no? Hoy lo sé, hoy lo analizo, hago conciencia, pero eso no quiere decir que no me siga pasando, porque quiere decirle que esto pasó esta semana. Fue a penitas. Ya sabía que íbamos a hablar de juicio, ¿eh? Lo hice por la anécdota, fue para hablar de eso ahorita y tener un ejemplo muy claro para ustedes. Vamos a continuar. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo liberar de este juicio y de este prejuicio, que de alguna manera volvemos a decirles, ¿sí? En ningún momento, ahora Blanquita ni yo, criticamos a nuestros padres. Esto fue aprendido, no sabían, ¿sí? Y de alguna manera yo también tuve mis errores con mis hijos, ¿no? Porque lo volví a repetir, ¿no? Volví a decirles a mis hijos, aquí se tiene que llegar temprano porque no es bueno que anden en la calle. Todo lo aprendido lo volví a repetir con ellos, ¿no? Entonces, pues vuelve a haber esos juicios y esos prejuicios que ellos, bueno, no sé si ya los hayan liberado o no los hayan liberado, es como dicen aquí, cada quien que se pague su psicólogo, ¿sí? Y pues aquí lo que lo trabajo, esto es para mí, ¿no? Entonces, tenemos una listita que les vamos a compartir precisamente cómo liberarme de sentirme mal por el juicio de los demás. Hemos venido hablando de esa programación de niño, hemos venido hablando de la forma en que te dijeron que era lo correcto y lo incorrecto, también la forma en que tú a veces haces juicios según lo que aprendiste y el por qué te importa lo que piensen los demás de ti, que dijimos que pues es para ser aceptado, que nos ponemos ciertas máscaras, que nos moldeamos ante la situación, ante la persona, pues porque siempre quieres estar, ahora sí que siendo aceptado en ese círculo, porque ya de niño te dijeron que si no tenías y si no debías hacer lo que te dijeron, no ibas, muchas veces incluso se pone en esa balanza hasta el amor, ¿no? Es que si no, no te van a querer, es que no te van a ver bien y finalmente un niño, pues a un niño no le puedes, ¿cómo llamarlo? Poner en tela de juicio que si lo quieres o que si no lo quieres porque se ve de un modo o se comporta de un modo, ¿no? Pero a veces lo ponemos hasta ese punto, pues que es casi amenazar al niño que si no hace lo que tú estás diciendo ya no lo vas a querer. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma y no te creas, porque realmente las personas, nuestros padres, pues sí nos los decían, ¿eh? Si tú no te portas bien y haces esto, no vas a ser querido. No vas a ser aceptado. Sí, como decían, que un niño bien portado en cualquier casa. En cualquier casa cabe. Eso. ¿Sí? Entonces, era que teníamos que hacerlo, porque si no, no cabíamos, ¿no? Exactamente. Entonces, precisamente eso es el resumen de lo que hemos estado hablando y nos dice, ¿cómo hacer ahora entonces para liberarme de eso? Es algo que en resumen pusimos. ¿Y qué sería la primera cosa? Cuestionar nuestras creencias. Que evaluáramos ahora ya con conocimiento de causa, con la edad que tiene suficiente para poder hacer cuestionamientos, analizar, indagar sobre esas creencias que nos transmitieron y poder cuestionar cada una de ellas y ver, bueno, ¿continúo con esta o ya de plano la elimino porque probablemente ya no me esté funcionando, ¿no? O sea, ese sería el primer punto. Cuestionar nuestras creencias. Fíjate, hace tiempo comentábamos lo del pepino, ¿no, Blanquita? Entonces, ¿qué tanto te iban a enjuiciar? ¿No? No te salió mal, porque vuelvo a lo mismo. No hiciste las cosas como tenían que ser, ¿no? Entonces deben de saber la historia de los pepinos. Saben que dicen lo pelas y luego en las puntas. No, antes. Que el orden es el orden de cortes. Es que ahora ya para mí el orden de los factores no altera el producto, Blanquita. Ahorita ya me vale el pepino. Ya me vale el pepino. Es una historia vivida también de mi experiencia, que yo le dije a mi no, es que creo que una vez
progenitor padre me hizo una referencia. Estábamos queriendo hacer una ensalada y había pepinos ahí, y entonces yo corté las puntas y todo, y pasé así como que un tallón y lo que sigue, ¿no? Y resulta que me dicen, no, es que le tienes que hacer más, y que hasta que salga quién sabe qué espumita y que quién sabe qué, si no se amargue. Creencia suya, traspasada para la señorita, y ahí voy yo a andarle haciendo. Resulta que se me quedó, y cada que yo iba a hacer en mi casa algo que tenía que ver con pepinos, pues ahí estaba yo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo muy dentro de mí yo decía, siento que esto no tiene mucho sentido, o sea, como que la ciencia no puede explicar bien esto, pero yo de todos modos seguía haciendo como me habían dicho. Resulta que cuando lo hacía y salía bien la espumita esa blanca, que parece que el pepino tiene rabia, yo decía, lo hice excelente, ahora sí no va a quedar amargo ni nada de la verdad. A veces yo no sé por qué, pues, cosas extrañas, el pepino no sacaba esa como cierta espuma, y entonces en mi mente durante toda la comida y hasta que se acababa el bendito pepino era, va a amargar, entonces... Y me van a enjuiciar. Y van a decir, no le hiciste como te dije que vas a estar ahí tallando. Para mí siempre había esa duda de, bueno, ¿cuánto tiempo es el indicado? Me quedo aquí 2 minutos, 30 segundos. No sé, o sea, vuelvo a lo mismo, comenzaba yo a cuestionarme ciertas cosas, pero jamás querían que regresé. Oye, papá, ¿quién dice esto? A ver, en esto que me digas, ¿en qué libro? Que hay que tallarle el pepino porque si no se amarga. Me quedé callada, y no solamente me quedé callada, lo repetí. Y ojo, espérenme tantito que ahí les va la bomba. Se lo enseñé a mi hija. O sea, no pegó ahí el asunto. Otra vez se lo enseñé y le dije, hazle así que porque si no se va a amargar. Entonces, imagínense, es un claro ejemplo de todo lo que les dije. O sea, lo que me programaron, lo que repetí, lo que enseñé, el miedo a que me enjuiciaran porque no hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Les digo una cosa, hoy no como pepino. No, sí me lo como, pero ya como venga, ya le hago a veces, no le hago, de verdad traté de eliminar. Pero ahorita como dijiste, así. Lo hago a veces, ¿no? O sea, a mí también mi marido me dice, pero ¿de dónde sacaste eso, no? Eso no es cierto. Entonces, cuando hay pepinos en la casa, pues inconscientemente, pues lo pelo y le tallo la dicen por ahí ¿no? que si no te hace daño, que si no te hace daño, pues no pasa nada que porque le hagas, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo traemos programado, ¿no? Entonces es ensayo y error. Dicen que todo lo que se practica por lo menos 28 días se te vuelve un hábito. Entonces tendrías que pelar 28 días los pepinos sin rasparle para que se te vuelva un hábito. El punto 2 precisamente es atrévete a hacer cosas diferentes, ¿no? Estamos precisamente en esto, queda perfectamente el ejemplo del pepino, porque atreverme en cierto punto a dejar de hacer eso que venía yo haciendo y que no cuestioné y que fue generación por generación, fue algo que de veras me liberó. O sea, que no traigas tú contigo esa angustia de decir, es que no lo hice bien, es que no lo hice como me dijeron, es que no. Las famosas cenas de Navidad son un gran ejemplo. O sea, el pavo. Hay cenas que sabes perfectamente que hay que cenar, a qué hora, cuántas cosas, a cuántos grados el bendito pavo, que tiene que ser de cierto quilaje, que porque no se cose, no vas a ver. O que igual. Se cena a las 12 de la noche. O sea, ¿no? Ese tipo de cosas, de verdad, no las estoy criticando, son creencias y crecimos con ellas, simple y sencillamente. Si a ti no te funcionan, si no te dejan ser lo que tú realmente eres, o si tú por dentro estás sintiendo el deseo de hacer otra cosa, hazla. Deja que te enjuicien, tú déjate que hablen de ti, ¿no? Punto 3, haz conciencia de que vale más que te quieran por lo que eres que por andar trayendo un montón de máscaras, ¿no? Y eso es muy cierto. Ahora que Marisela soy más genuina, tengo pocos amigos, pero me quieren más. Dirían ellos, eres la neta, Marisela, ¿no? soy genuina, ¿sí? Me permito, ahora me atreví a todo lo que no hacía, ¿no? Mi marido me decía, oye, nos vemos a las 9 de la noche en tal restaurante o te invito a tomar un café. Yo le decía, sí, ¿vienes por mí? No, ¿sabes qué? Yo estoy en tal lugar, nos vemos en tal cafetería. Yo decía, pero las mujeres no salen solas. ¿Y cómo me van a ver salir sola?
¿sí? O sea, no está bien. Entonces yo le decía a él y me decía, pero ¿de dónde sacas eso? Es que, ¿qué va a decir de mí la gente? Que diga la gente lo que quiera, ¿sí? Y hoy me atrevo, ¿sí? Lo mismo el tener amigos, ¿no? Yo decía, es que mujer no puede tener amigos. Y él me dice, ¿quién te dijo que no? ¿Sí? Es que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y qué van a pensar de ti? Que piensen lo que quieran, ¿sí? Entonces, eso es atrevernos, ¿no? A poder ser libres y genuinos. Así es. El punto 4 dice que tenemos que recordar también que los juicios que hacen de ti son un reflejo de ellos mismos. Ya habíamos puesto el ejemplo de la vecina, en donde siempre hay que recordar que esos juicios que a veces nos llegan a impactar o nos llegan a doler, hablan mucho más de las otras personas, del que está haciendo el juicio, que de ti. Pero ojo, la misma psicóloga Cristi de la Torre también nos dice que si hay algo en ese juicio que te dolió, que te perturbó, que realmente te dejó así como sí me hizo mella, entonces tú tendrías que buscar a dónde, en esa infancia, ¿sí? Porque va a ser un flashback para allá, otra vez, a ese niño de 0 a 8, en donde seguramente haya una programación, y dice también que algo de ese juicio que se te dijo, una parte de ti también la cree. ¿Cuál es esa parte de ese niño, no? Ese niño vuelve esas heridas, otra vuelta, sí, Blanquita, esas heridas de la infancia, ¿no? Entonces, hagamos caso de eso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues, ¿qué pudiera yo decir? Cerrando más o menos de lo hablado del juicio y prejuicio, es yo, Marisela, no enjuiciar ni ser prejuiciosa, y de la misma manera, si de aquel lado me enjuician o hay un prejuicio, sé que no es mío, ¿no? Ser compasiva con la otra persona, con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque es algo que traemos aprendido. Sí, finalmente la última cosa que podría ayudarnos y que obviamente se requiere de trabajo es aprobarte, es aceptarte y que trabajes todo el tiempo en esa autoestima, en reforzar todas esas cosas que lamentablemente, afortunadamente de niño se te generaron y que hoy en día eres un adulto, y que para ser un adulto responsable hay que ser un adulto consciente de todas esas cosas y trabajar en ellas. No basta con voltear y decir, es que me hicieron, es que ellos no sabían, pero me hicieron así, ¿y ahora qué? No, ahora de hoy en adelante yo tengo la responsabilidad de todos mis actos y de si quiero seguir viviendo así o si quiero hacer un cambio. Entonces, precisamente toda esta información es para eso, ¿no? Para que tú hagas una evaluación, que cada que haya algo que te afecte lo evalúes, lo registres y que luego vayas en búsqueda de una solución y no te quedes solamente con el me hicieron sufrir, es que a mí me tocó esto, a mí me tocó aquello. Todos tenemos hasta cierto punto experiencias dolorosas, experiencias tal vez no muy bonitas, pero que son las experiencias que nos trajeron hasta aquí. Entonces hagamos pues lo propio como adultos, seamos congruentes, no juzguemos a nuestros niños, que son los que van para arriba, y que si no queremos que vivan lo que hasta cierto punto nosotros, pues vamos eliminando y vamos aceptando, teniendo una mente más abierta a que mi hijo puede ser lo que él quiera hacer y se puede comportar como él se quiere comportar, porque él es otra persona completamente. No es yo, no es mi madre, no es mi abuela, nada. Él es una persona, nacen auténticos, nacen originales. No les quitemos todas esas virtudes que ya traen ellos, ¿no? ¿Sí? Yo cerraría. Efectivamente, sí, y como tú dices, ¿no? Al final de cuentas vienen niñitos, ¿no? Nosotros pues ya estamos adultos, pero en esos pequeñitos es ponernos a ese nivel, ¿no? Yo al principio decía, bueno, entonces que tendré que dejarlos saltar, brincar en mi sala, en mi comedor, llenar todo de tierra, o sea, no, o sea, es darles, ponernos en su nivel, poderles decir dónde se puede jugar, dónde pueden correr peligro, dónde no está bien que lo hagan, por qué no estaría bien que lo hicieran en ese lugar. Sí, porque también se requiere de educación, de valores, pero sobre todo ya haciéndonos responsables nosotros como adultos de la decisión que queramos, de cómo queremos vivir.
¿sí? Hacernos responsables, porque ya sabemos que no hay culpas de nadie, solo de nosotros. Pues les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias. Y esperen nuestra próxima plática entre mujeres, que será muy pronto. Les mando un fuerte abrazo. Besos. Bye. No se les olvide sonreír. Síganos en el video podcast Emociones en Equilibrio y denle like, compartan, plática entre mujeres. Bye. Bye. ¿Estás cansado de sentirte atrapado en un ciclo de adicciones y dependencias? ¿Quieres romper con la cadena que te impide vivir la vida que mereces? En Regreso a la Vida, entendemos que la lucha contra las adicciones es un camino difícil, pero no estás solo. Nuestro centro de recuperación está aquí para apoyarte en cada paso del camino. Ofrecemos un enfoque integral para tratar las adicciones con terapias individuales y grupales, así como actividades que fomentan la salud física y mental. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar la fuerza y la motivación para superar tus desafíos. En Regreso a la Vida, creemos que la recuperación es posible. Nuestra línea de ayuda está disponible las 24 horas del día. Llama al 55 28 97 72 30 y te daremos información. Regreso a la Vida, donde la esperanza se convierte en realidad.